Escuchábamos el recuerdo de Mauricio Dayú para aquel partido amistoso donde él compartió el campo de juego con el Pelusa de Fiorito. Pero bueno, hoy vamos por los recuerdos. Yo les conté que allí en Capital Federal, en la Feria Maradoniana, pude en la Peña Maradoniana, que fue una feria también, porque había de todo, la verdad, todo tenía que ver con Diego. Pude conocer personalmente a muchas personalidades, a quienes leí, a quienes entrevisté, y otros que a través de su lente reflejaron momentos históricos, ¿no? Muchas fotos de madres de Plaza de Mayo tienen que ver con este protagonista. La mano de Dios también tiene que ver con él, porque allí en el Estadio Azteca, puro talento, enfocó la cámara y la encontró. ¿Qué habrá pasado, no? Cuando después descubre que fue con la mano. Pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos a saludar a uno de los mejores reporteros gráficos de este país, a Eduardo Longoni. Hola Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por atendernos, muy amable. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Eduardo, la primera pregunta en este programa es una asociación libre. Y el significante de este martes son los recuerdos. Fútbol y recuerdos. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? ¿Por dónde vas? Mira, para mí ese día, el 22 de junio del 86, tengo calor y hay un murmullo del Estadio Azteca permanente, como un sonido amplificado. El Estadio Azteca es casi, más que tribunas, parecen edificios alrededor del campo de juego, y hay así como una cuestión de que las voces, no sé si tiene eco, pero se multiplican, y ese es mi recuerdo. Así, cuando yo cierro los ojos y veo ese día, es un día luminoso, de mucho calor y de mucho sonido. ¿Y para quién estabas trabajando cuando fuiste al Mundial? Mirá, yo trabajaba para varios, pero bueno, básicamente yo transmitía, porque había agencias internacionales, nacionales, pero yo transmitía mis fotos para Noticias Argentinas. Para Noticias Argentinas. Y contame, Sí. un poco lo hablábamos el sábado, porque ¿por qué fuiste a buscar esa imagen, ¿no? Te anticipaste a lo que fue después la mano de Dios. Una pelota que rechaza, comete un error, un jugador inglés, y vos levantás la cámara y te lo encontrás. Contame cómo fue ese momento. ¿Por qué además tomaste esa decisión? Decías vos en la charla, muchas veces los fotógrafos bajan la cámara cuando pasa eso, pero vos no. Mira, hay varios motivos por la cual me parece que esa foto yo pude tomarla, y es una de las pocas que hay. Primero porque yo llego tarde a la cancha, tarde para lo que es un cuarto de final de Argentina-Inglaterra en un mundial, ¿no? No es que llegué cuando ya había empezado el partido, pero estamos hablando del año 86, fotografía analógica. Para los jóvenes esto debe ser como hablar de la era paleontológica, pero en ese momento era cámaras con película, había que revelar la película, y los enviados especiales armábamos un laboratorio fotográfico con una ampliadora. Entonces teníamos que llevar baúles y armar toda esa parafernalia para revelar la película, después copiarla en un papel y transmitirla con un transmisor que tardaba 15 minutos cada fotografía, transmitirla por teléfono, y eso sí llegaba bien. Entonces todo eso que rodea al fotógrafo, por lo menos en aquella época, que hacía del oficio del fotógrafo, era tal vez más importante que las fotos que tomara, ¿no? Porque había que garantizar que esas fotos estuvieran en la redacción. Por lo cual, bueno, al llegar muy justo, yo tenía el peor lugar de todos, porque bueno, los fotógrafos somos muy solidarios, y entonces, bueno, cada uno va dejando su bolsito, y bueno, y a mí me tocó un lugar muy cerca del palo izquierdo de Peter Shilton, y bueno, por eso estaba tan desesperado tratando de tomar fotos, y eso es lo que ocurrió. ¿Eso es siempre así, Eduardo, a través de los años? ¿Vos, el que llega primero, pone su bolsito y se queda, o después eso Sí. se fue, no sé, preparando, y que cada medio tiene un lugar predeterminado? ¿Cómo es en la actualidad? No, es así porque también depende mucho de la óptica que cada fotógrafo tenga, ¿no? O sea, hay fotógrafos que prefieren fotografiar casi desde el banderín del córner porque fotografían con teles muy largos, hay otros que prefieren estar más cerca de
de las líneas transversales del área porque tienen teleobjetivos más cortos. Nunca en el lugar donde a mí me tocó, porque ese lugar es un lugar imposible, porque estás tan cerca del arco que la misma red te tapa la mitad de la cancha. Pensá que si yo hubiera estado, tenía las dos opciones, ¿no? Elegir estar en el palo izquierdo de Peter Shilton o en el derecho. Si hubiera estado en el derecho no hubiera tenido nada, porque la red me hubiera tapado todo. Porque en el fotoperiodismo, en la vida en general, ¿no? Pero en el fotoperiodismo también hay un poco de azar. Azar que está complementado con estar ahí, porque si no estás, por más azar que haya, por más suerte que tengas, no va a pasar nada. Pero bueno, yo de alguna manera creo que hay muchas fotos en la historia del periodismo gráfico que tienen una cuota de azar, y esta es una de ellas. Eduardo, ¿cómo te va? Gustavo Galera te saluda. Hola, Gustavo. Yo pensaba, ¿no?, en este significante que tenemos hoy, que es el recuerdo, y a ustedes los fotógrafos los contratamos para que esos recuerdos perduren en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué vínculo tiene el fotógrafo con eso de ser el responsable de que algo de la vida de los demás lo acompañe por el resto de su vida? Y mira, básicamente la fotografía es memoria. No solamente es memoria de una sociedad, a veces es memoria de una familia, ¿no? Ahora, bueno, la fotografía digital tiene esta cuestión de que la gente en general no copia esas fotos, no las pasa a papel, no las pasa a los álbumes de los que estamos acostumbrados, a los que ya tenemos varios años, que eran los álbumes familiares y las fotos en los diarios. Pero básicamente, más allá del soporte que contenga la fotografía siempre es memoria de una sociedad, es memoria de un hecho deportivo, es memoria de un cumpleaños, de un bautismo, de un casamiento. Por lo cual, yo tengo una clara conciencia, tal vez hasta por el doble rol, ¿no? Yo estudié historia, por el doble rol de mi carrera, que, bueno, no pude terminar porque me enamoré fuertemente de la fotografía. La historia y la fotografía tienen mucho que ver con la memoria. Ahí vuelvo y después me quiero meter con el gol del siglo, pero encontrás a través de tu lente la mano de Diego. Digo, ¿en ese momento te diste cuenta que fue mano o después, cuando se revela la foto, encontrás la real dimensión de ese primer gol? No me di cuenta. En realidad, los que me dijeron que había sido con la mano eran dos colegas míos que estaban unos metros más hacia mi izquierda y que, como yo te contaba el otro día, naturalmente tenían la cámara baja, porque claro, bueno, uno lo que va a hacer, el fotógrafo lo que tiene que hacer es mirar el panorama de lo que puede pasar, y era una pelota fácil para el arquero, que, bueno, un rechazo defectuoso, el arquero la va a agarrar, y entonces uno tiene que estar atento a lo que va a hacer el arquero, dónde va a ir la pelota. Yo, como estaba tan desesperado, tenía la cámara en el ojo, y en realidad tenía en foco a Peter Shilton, y se levantó una sombra y yo apreté el disparador de esas cámaras que eran muy lentas, que no tienen los motores de las actuales, que sacan 7 fotos por segundo, ni mucho menos. O sea, hay 3 fotogramas de toda la escena, incluido el festejo de Maradona, y no estuve seguro que la tuviera en foco, que la pelota estuviera dentro del cuadro del negativo y demás, hasta que revelé. Pero también hay que tener en cuenta que revelé, copié la foto, la transmití, y estamos hablando de épocas sin redes sociales, sin internet. O sea, la repercusión tardó mucho. Yo me enteré de que fue tapa de diarios de distintos países de Europa, de diarios deportivos, de revistas y demás, pero la verdad que lo fui sabiendo con el tiempo porque alguien me lo comentaba, pero no tenía en ese momento la inmediatez y la explosión y la viralización que tienen hoy las imágenes cuando ocurre una cosa así. ¿Y nunca pensaste que esa foto tenías que ocultarla o algo por el estilo? No, nada. Bueno, a ver. Bueno, pongámoslo en contexto. Varios motivos por los cuales no tendría por qué ocultarla. Primero, que el periodista gráfico no va a ocultar un hecho de la realidad, así como no lo va a ocultar
un cronista, un redactor. Bueno, no me salió. Se veló. Y además no había ningún motivo para ocultarlo. El partido, el partido terminó y como sabemos los partidos terminan y son inamovibles. Creo que se movió un resultado en la historia del fútbol mundial por algún motivo. La FIFA jamás hace jugar un partido de nuevo. O sea, no le iban a anular el gol a Maradona porque hubiese una foto. Además, ten en cuenta que el fotógrafo cuando está en la cancha está muy disociado de lo que pasa alrededor. O sea, para mí la televisión lo tendría que haber, lo hubiera mostrado, los relatores de fútbol. Bueno, yo hoy creo que mirando hacia atrás, el Mundial 86 es el último mundial, el último hecho deportivo grande donde la cámara fotográfica le puede ganar a la televisión. O sea, en la televisión, aún hoy, si vemos el partido, la cámara de arriba, no se nota que es con la mano. O sea, nosotros sabemos que fue con la mano, entonces nuestra mente está preparada para ver eso, pero en el momento no lo ves. Y creo que hubo un solo relator, que fue Víctor Hugo, que se preguntó o afirmó que había sido con la mano. Es un microsegundo que no se ve. Entonces, por otro lado, yo cuando tenía esa foto no tenía la menor idea de qué había pasado en los demás medios, de los demás fotógrafos. Uno no le va preguntando a los demás fotógrafos si tiene el gol con la mano o no. Para mí había un montón de fotógrafos que lo tenían. Esto de la reflexión de que la mayoría tenía la cámara baja, la hice porque en realidad hay solo 3 fotografías de ese instante, una de un italiano, una de un mexicano y la mía. Y también por una cuestión tal vez de azar o de cómo estaban reconfigurados los medios en ese momento, como la mía era en blanco y negro, fue la que más se publicó, las otras 2 eran en color. Mayoría de los diarios del mundo en ese momento, en el 86, imprimían en blanco y negro. Estamos hablando con Eduardo Longoni. Eduardo, ¿y qué pasó con el gol del siglo? A ver, todos el sábado contaban aquella epopeya futbolera, y Alejandro Apo en un momento dice, bueno, yo lo vi y no tomé dimensión de ese gol. Después, y creo que Víctor Hugo también, más allá que él dice, arranca Maradona, el genio del fútbol mundial, y ya va presagiando que ese puede ser el gol. ¿Vos cuándo levantaste la cámara? Digamos, ¿cuándo se empieza a fotografiar a un tipo que arranca desde la mitad de la cancha, siendo Diego Maradona en un partido mundialista ante Inglaterra? Se lo empieza a fotografiar en la mitad de la cancha. Yo en ese momento trabajaba con 2 cámaras y 2 ópticas diferentes, ¿no? Un teleobjetivo que toma fotos de más lejos y uno de más cerca. Yo desde luego que no tuve la más mínima noción de lo que había hecho Maradona, porque en un momento tuve que cambiar de mi cámara de un telelargo a uno más corto porque se me venía encima. Yo calculé que seguía estando en el mismo lugar del primer gol y casi él patea al lado mío. Por lo cual, no, yo no tomé dimensión hasta que lo vi por la televisión. Para mí tuvo la pelota un montón de tiempo, pero no. Si es verdad lo que contaba Alejandro Apo, que estaba en una tribuna, te imaginás que al ras del piso, primero que al ras del piso no se ve bien el partido. Exacto, es verdad. O sea, sí. Se fotografía bien, pero no se ve bien. O sea, no te enterás muy bien de lo que está, no te enterás primero de lo que está de la línea del medio campo para el otro lado, porque estás muy lejos. Y por otro lado, hay pases, hay situaciones que no se ven claramente. Al ras del piso siempre es el peor lugar. Yo siempre me he preguntado, como futbolero de jugar al fútbol y que me gusta el fútbol, y además vengo de una familia de futbolistas, porque mi papá jugó en la primera de Tigre allá cuando Tigre era amateur, ¿no? En los años, mi papá nació en el 16, así que siempre me pregunto cómo hace el técnico para dar instrucciones estando al ras del piso, porque yo creo que al ras del piso no se entiende nada del partido. Pero bueno, yo no me di cuenta hasta que no lo vi en la televisión, y lo vi en la televisión al otro día, porque ese día muchas veces me preguntan, ¿qué hiciste después de hacer esa foto? Bueno, me fui a cenar con mis amigos y después me fui a dormir, porque un día de partido, para un fotógrafo que tiene que transmitir, en esa época copiar las fotos, quedás de cama, ¿no?
¿Y por qué sos fotógrafo? ¿Y por qué sos fotógrafo de fútbol? No, no soy fotógrafo de fútbol. Yo toda mi vida he sido fotógrafo de, de hechos sociales y políticos, y eso fue siempre lo que más me interesó. Y el fútbol siempre me gustó como deporte. Como decía, vengo de una familia muy influenciada. Yo quería ser un jugador de fútbol, y además dentro del oficio de fotógrafo, bueno, los domingos había que ir a la cancha, Claro. y cuando había partido de la Copa Libertadores había que ir a la cancha, y yo aprovechaba eso porque me daba muchísimo ritmo. Eh, en épocas de lentes focus, de cámaras que no tenían programas y demás, el hecho de fotografiar un deporte como el fútbol te daba mucha velocidad para estar en la calle después, sobre todo para mí, que nací en la época, fotográficamente en la época de la dictadura y los primeros años de la democracia, que fueron muy violentos, para estar en la calle con lo que pasaba, ¿no? Con la represión, las manifestaciones. Eso me daba mucho oficio, mucha velocidad. Quería preguntarte eso. Hay unas fotos maravillosas donde plasmás momentos icónicos de Madres de Plaza de Mayo, algunas movilizaciones populares. Digo, ¿hay alguna foto que encuentres de lo social, de esas manifestaciones, de madres, de abuelas, que tengan un punto de encuentro con alguna foto de Diego? Decir, mira, acá estas fotos tienen algo en común, por algo. Y sí, hay muchas fotos, sobre todo una de madres con su bandera contra los caballos de la policía en la época de la dictadura, que las están atacando, que yo creo que tienen en común que fueron las personas que se enfrentaron a un poder que parecía invencible. Maradona se enfrentó a la FIFA, se enfrentó a los políticos con poder, y las madres se enfrentaron a la dictadura. Creo que no por nada el otro día en la Peña Maradoniana, uno de los momentos más emocionantes fue recibir a Tati Almeida. Me parece que tiene a la madre de Plaza de Mayo, que es Tati Almeida, que creo que tienen mucho en común, la valentía y el coraje de enfrentarse al poder. Exacto, sí, eso lo comentábamos, que fue un momento, un quiebre, ¿no? La presentación de Tati, y además como ella contaba su encuentro con Diego, y Diego y las madres y las abuelas nos ayudaron de alguna manera a resistir y a sobreponernos a una realidad que muchas veces fue adversa. ¿Y qué te pasa con esta actualidad, Eduardo? Digo, donde los reporteros gráficos que van a la calle, no sé si salvo en tiempo de dictadura y en este tiempo, son apaleados, ni bien pisan la calle. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo encontrás este momento de tu profesión? Mira, yo de alguna manera, por mi edad, porque el trabajo, el oficio de fotógrafo de prensa es un oficio en el que a medida que pasan los años uno va generalmente afinando su ojo, pero también hay un declive de su físico, ¿no? Y este trabajo tiene mucho de físico, mucho de poner el cuerpo, por lo cual en los últimos hechos callejeros yo ya no estuve, porque bueno, ya comprobé en algún momento, sobre todo en aquella terrible represión del 2017, en la época de Macri con la ley, con la reforma jubilatoria, que bueno, que ya no estaba, como diríamos vulgarmente, para esos trotes, ¿no? Yo creo que cuando en la época de la dictadura, claramente los militares tenían un precepto que es que lo que no se veía era porque no ocurría. Y entonces los fotógrafos éramos un blanco móvil preferido. Estábamos tratando de mostrar lo que pasaba, las incipientes manifestaciones, la represión, las madres de Plaza de Mayo, los comedores populares. Cuando el poder quiere ocultar lo que pasa, es que lo que pasa no tiene que ver con beneficios para el pueblo. Y me parece que este es un momento, en ese sentido, bastante parecido, ¿no? Cuando la represión es indiscriminada y por otro lado también hay una represión indiscriminada contra los fotógrafos, es porque no se quiere
no se quiere dejar ver lo que están haciendo. Y me parece que este es un momento espantosamente parecido en ese sentido a aquellos años de plomo. Sin ninguna duda. Y te hago una pregunta más futbolera. ¿Qué opinas del VAR? Porque el VAR termina siendo en la última escena una foto que marca una secuencia que es offside o no, o que es mano o no, pero también es una foto, quiero decir, ¿no? En muchos casos, sobre todo en el offside. Mira, a mí me parece, primero tengo una cuestión casi personal con el VAR, que si hubiera existido VAR en el 1986, mi foto la hubiera tirado a la basura, pues no hubiera servido de nada, ¿no? Entonces, la foto de la mano de Dios es gracias a que no existía el VAR. A mí me parece que el VAR tendría que tener una función mínima, porque parte de la gracia del fútbol está también en esa... ¿Qué hace un jugador cuando gambetea a otro? Trata de engañarlo, trata de decir, voy por la derecha, entonces salgo por la izquierda. Bueno, y por otro lado el jugador con las pulsaciones a 1000 se equivoca, y el referee también se equivoca, y es parte de ese... El juez de línea también, y es parte de ese juego. A mí me parece que hacer... que la tecnología tenga un papel tan preponderante de alguna manera me parece perjudicial para el espectáculo. Esta historia de que hay jugadas del VAR que tardan 4 minutos en decidir si es gol o no, y los goles que se festejan en 2 etapas. Primero el que hace el gol lo festeja, cuando entonces hay VAR se queda mirando y después lo festeja. No, me parece un horror. Uh-huh. Sí me parece que sería lógico, y no forma parte del VAR, esta historia del chip electrónico de la pelota, pues si entró o no entró, porque eso me parece que sí que es injusto no convalidar un gol si la pelota entró, pero el resto me parece que debería seguir formando parte de los errores posibles en una cancha, el error del jugador y el error del árbitro. Exacto, sí, sí. Bueno, tiene que ver con el negocio, con el mundo de las apuestas. El error del fotógrafo sería enfocar mal, ¿no? ¿Cómo sería el error del fotógrafo? Claro, y sí, sería sacarla fuera de foco o mal expuesta, claro, o estar en el lugar no indicado. Exacto. Bueno, Eduardo, ha sido un placer primero conocerte, felicitarte por tu obra. Porque es eso. Alguna vez yo lo conté también el sábado en un cuento de Osvaldo Soriano. Él dice, bueno, la fotografía lo que hacía era inmortalizar un momento de dicha, o no, o un momento muy especial de la vida de un ser humano o de un país, y ahí están ustedes para reflejarlo a través de la cámara, de la lente. Felicitaciones por lo que has hecho, por acompañar cada una de las movilizaciones populares de este país, y por esa foto, ¿no? Que en principio no duele porque era la reconfirmación que fue con la mano. Pero bueno, es una foto fantástica, muy bien lograda. Así que felicitaciones por eso. Pero qué mejor que ganarle con el mejor gol de la historia y un gol con la mano a los ingleses. Exacto. En eso estamos de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, un gusto. Te agradezco a vos. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está Eduardo Longoni, fotógrafo, reportero.